10 años han pasado de la muerte del párroco de La Victoria, el padre Pierre Dubois, incansable defensor de los derechos humanos, que vivió en esta casa junto a su camarada André Gerlán, asesinado en este lugar por una bala policíaca. Al padre Dubois lo golpearon, lo expulsaron, pero nunca lo doblegaron. Le dije que aquí en La Victoria éramos todos de piel, que nos abrazábamos. Nos sacábamos la silla de ruedas, veía la gente toda, lo veía, el padre Pierre, decía el padre Pierre. Y llegaba el momento cuando él nos pidió a nosotros que nos viniéramos a cuidar aquí, y sus últimos días estuvimos con él. Pierre Dubois, si algo transmitía a las comunidades de La Victoria, si algo transmitía a la gente que lo rodeaba, era mucha paz. La historia del sacerdote Pierre Dubois es de aquellas dignas de contar. Un cura francés que llegó a Chile en 1963 a vivir con los más pobres y entre los pobres. Estuvo un tiempo en Concepción, pero sería en la población La Victoria, en el lado sur de Santiago, donde pasó gran parte de su vida. Yo le digo, si ustedes tienen un clavo en el zapato que le va hiriendo el pie. En la medida en que el zapato con clavo es un sistema que oprime, que destruye a la gente, especialmente a la gente pobre, es una obligación, un deber de sacar este clavo. La pobreza y sencillez de la primera toma de Sudamérica lo enamoraron y se asentó como párroco de una de las poblaciones más combativas a la dictadura de Pinochet. Junto a ellos se quedó en los años más duros de la represión. Le dije que aquí en La Victoria éramos todos de piel, que nos abrazábamos y que nos queríamos, que aquí a los únicos que rechazábamos era a los pacos y a los milicos. Cuando él se puso frente a los carabineros iban invadiendo, porque eran más de 10, 15 cucas o radiopatrullas, y él se pone con los brazos cruzados para detener el avance y le dice a los carabineros, miren, si ustedes van a disparar, dispárenme a mí. Él no se escondía, él salía con nosotros cuando teníamos que... Él salía a defendernos y a pararse ahí, pues, a ponerse. Y de repente los chiquillos, claro, pues le decían, porque él siempre decía, no tiren piedra, no tiren piedra. Y los cabros le decían, claro, ¿y cómo quiere que nos defendamos? Dije que de todas maneras yo me pondré entre medio. Y si hay la bala de unos huevón de ustedes que me mata, me matará. El padre Pierre combatió la violencia con paz y no dudó en ponerse en medio de las balas. En La Victoria bien se sabe de aquella vez que se lanzó las ruedas de un vehículo de carabineros para impedir su ingreso a la población. Es pensar de que efectivamente había seres humanos que eran capaces de darlo todo. Porque decía, pero ¿por qué van a tener miedo? Vamos. Y todos lo seguíamos, todos lo seguíamos. Pero la violencia lo alcanzó a él y a su amigo, el sacerdote André Gerlán. Yo soy el padre Andrés, vicario del padre Pierre. Bueno, francés con el padre Pierre, en Chile de un año. El día que mataron al Andrés, andábamos en la calle. Y de ahí sentimos una balacera. En la mañana nos habían matado al Barrales. Habían llegado hartos periodistas y empezaron a dispararle a los periodistas. Entonces los periodistas se vinieron corriendo a refugiarse aquí. Pierre entra y me dice, ¿y Andrés? Me dice, vaya a verlo, pues. Así vienen. Y yo subo corriendo. Y le digo, pucha, te quedaste dormido, te quedaste ahí cansadito y te quedaste dormido. Y voy a despertarlo así para tomarlo, para despertarlo cuando lo veo con
que estaba herido ahí. Y ahí bajé corriendo, le dije, nos mataron al cura. Los disparos fueron contra los periodistas, pero en dirección a la casa, puesto que a la casa se dirigían los periodistas. ¿Pero qué te pasa, Andrés? Y estaba muerto. Y ahí Pierre era un hombre tan inteligente, tan sabio. Había un catequista que era fotógrafo, el Carlos Navarro. Llamó al Carlos y para que el Carlos tomara todas esas fotos, todas las fotos. Nadie entró hasta que llegó y que llegara el obispo, que llegaran todos. Me parece que como han muerto tantos, que mueren sacerdotes, también está bueno. Nosotros debemos morir con el pueblo. El cardenal Silva Enríquez había ya hace tiempo tomado una decisión muy valiente cuando creó la Vicaría de la Solidaridad. En los archivos de la Vicaría de la Solidaridad descansan los documentos de la investigación del asesinato de Andrés Yarlán. El día 6 ya como que empezamos a vivir el duelo del Andrés, porque ya trajimos al Andrés, aquí se vivió tanta gente, las calles llenas. La muerte de Andrés fue un golpe devastador para Dubois. Los curas obreros y la Vicaría de la Solidaridad eran una molestosa piedra en el zapato del dictador Pinochet. El párroco de la Victoria sería expulsado de Chile en 1986, un año antes de la visita del Papa. En uno de los golpes más duros sufridos por la Iglesia en los últimos meses, el gobierno expulsó del país al párroco de la población La Victoria, Pierre Dubois, y a sus vicarios cooperadores, Jaime Lancelot y Daniel Caruel, todos ellos de nacionalidad francesa. Un comunicado oficial justificó la medida señalando que los sacerdotes habrían intervenido en asuntos políticos. Y los expulsan del país en una cosa que no tenía ningún fundamento, porque si algo transmitía Pierre Dubois, si algo transmitía a las comunidades de La Victoria, si algo transmitía a la gente que lo rodeaba, era mucha paz. Yo siempre digo que lo del Pierre, cuando lo expulsaron a los curas de aquí, fue algo terrible. Porque nosotros ya habíamos empezado a quererlo y él a querernos a nosotros. Apenas llegó la democracia, Dubois volvió a La Victoria. Pierre Dubois, quien sigue siendo párroco de La Victoria, recorrió diferentes rincones de la población. Niños, jóvenes y ancianos expresaron su cariño y bienvenida al religioso. Cuando yo salí expulsado, por supuesto, fue una pena grande, porque uno no sabía si podía volver algún día, a pesar de que nunca perdí la esperanza. ¿Qué piensa del regreso de su párroco? Estamos muy felices, muy contentas de verlo nuevamente. Es muy importante que el padre Pierre haya podido ingresar al país. Y siguió peleando contra las desigualdades, ya no de la dictadura, sino de la democracia. En 2001 se propuso darle la nacionalidad por gracia, en retribución a su enorme trabajo, una que tuvo sus complicaciones. Redactamos un proyecto, estudiamos la vida de nuestro querido padre y propusimos el proyecto que en la Cámara fue fácil, en el Senado rebotó, se fue rechazado primero. El Senado se pronunció sobre esta moción en votación secreta. Hubo 2 votaciones y finalmente el proyecto quedó rechazado por 21 votos en contra y 20 a favor. En donde después de muchas conversaciones con bastante gente donde les contamos la historia de Pierre Dubois, entonces ellos se allanaron y finalmente se aprobó. Tengo que agradecer mucho a todos los que han hecho posible este reconocimiento legal, pero también tengo que reconocer y agradecer a todos los que anteriormente
me había adoptado en su corazón. Los años y las enfermedades lo alcanzaron. María y Gerardo lo cuidaron con un Parkinson avanzado en su casa de La Victoria, de donde nunca se movió. Él nos pidió a nosotros si lo pudiéramos venir a cuidar aquí a la casa que él se había comprado. Para mí eso fue una bendición de Dios, porque era el padre Pierre. Para los aniversarios, en octubre de la población, lo sacamos en la silla de ruedas, vaya la gente, toda la gente quería saludarlo, toda la gente quería... La muerte de Andrés abrió paso para que se creyera la no violencia activa. La gente descubrió que su fuerza estaba en la no violencia. La muerte le llegó el 28 de septiembre de 2012, en el sueño y en paz. Sí, me falleció el padre mío, ella. Fue algo tremendo. Eso fue, nunca estuvo bien acompañado. Mucha gente llegó a estar con él, que realmente lo querían, la iglesia llena de gente. A su funeral asistieron más de 1 millón de personas, al igual que 28 años antes, en plena dictadura, cuando fue enterrado su amigo Andrés Yarlán. ¡Viva el Padre Pierre! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia de los pobres! ¡Viva! La casa donde vivieron los curas franceses y donde murió Andrés fue declarada Monumento Nacional. En esta habitación murió el sacerdote Andrés Yarlán, producto de un disparo en la cabeza percutado por carabineros. Murió en su escritorio mientras leía la Biblia. Aún está el orificio de la bala, sus zapatos y sus sandalias. Aquí vivió junto a su amigo Pierre Dubois, que el año 2001 recibió la nacionalidad chilena. Ambos sacerdotes quedaron marcados para siempre y a fuego en el corazón de La Victoria.